En primer lugar, me van a disculpar porque tengo la garganta un poco regular, pero intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Y aunque ya saben que yo hablo mucho, pero voy a intentar acortar un poco. Muchas gracias por vuestra asistencia en la mañana de hoy. Ayer pudimos ver cómo se filtraba un audio que ponía de manifiesto que una fontanera del PSOE mercadeaba con un empresario implicado en un fraude para tener información del director de la UCO, que es quien investiga las corruptelas del PSOE y el presidente del Gobierno. Y para ello se ha valido de la Fiscalía, que, como decía Sánchez, ¿de quién depende, no? Pues eso. Esa es la concepción que tiene el Partido Socialista de la justicia en España. Este es el tipo de personas que están parasitando y pudriendo las instituciones a día de hoy. No solo eso, sino que además se jactan de tener la posibilidad de enviar a los fiscales que dependen del PSOE a Dubái si hace falta, que es donde estaba el empresario, para que se sentaran con él y les hicieran del Partido Socialista: extorsión, mercadeo, crimen y la compra de su impunidad de la forma más burda y obscena que podríamos imaginar en un país como España. Con el PSOE, con esta mafia, no hay absolutamente nada que pactar, nada que acordar, ni ninguna postura que acercar. Y hasta que el Partido Popular no se convenza de esto, tendremos a Sánchez para rato, porque este Gobierno no va a dimitir, no se van a ir por su propio pie. Estamos viendo todos los días nuevos casos de corrupción que tienen que ver con su propio blindaje frente a la corrupción. Están anestesiando todos los resortes democráticos para la limitación del poder absoluto al que aspira Sánchez. Y por ende no cabe ningún pacto con ellos. Lo único que cabe es hacer una oposición total y frontal para forzar unas elecciones generales lo antes posible y que los españoles tengan la voz. Nosotros, por nuestra parte, les puedo anunciar que hemos registrado ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella contra Leire Díaz Castro, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin, también contra Jacobo Teijelo Casanova por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Nosotros jamás llevaremos a cabo ningún acercamiento con esta banda, que además conocemos de primera mano, porque sin ir más lejos, mañana declaran como investigados el director general de la Policía Nacional y un comisario por los delitos de prevaricación, acoso y coacciones a nuestro portavoz nacional de Seguridad, Samuel Vázquez, durante su etapa como policía, al que el Ministerio de Marlaska le abrió 5 expedientes sin que hubiera denunciante alguno. Debemos recordar que a Vázquez le prohibieron ejercer el derecho constitucional de sufragio pasivo y presentarse a unas elecciones únicamente por tener un expediente disciplinario abierto, a pesar de que había precedentes de otros agentes a los que se les permitió. Nuestro portavoz nacional de Seguridad, Samuel Vázquez, fue objeto de una campaña de hostigamiento institucional que lo llevó a abandonar el cuerpo de policía. Hoy, una vez fuera del cuerpo, Vázquez podría ejercer tal derecho. Como digo, estamos ante una auténtica mafia que, por un lado, persigue a los mejores policías y, por otro, pretende eliminar a la UCO de la Guardia Civil. Por ello, hemos solicitado la comparecencia del ministro del Interior, el director general de la Guardia Civil, el DAO de la Guardia Civil y el director de la UCO. En segundo lugar, y cambiando de asunto, hoy debatiremos en el Pleno una iniciativa del Partido Popular para financiar con urgencia la ley ELA. Hace 7 meses, cuando esta misma Cámara aprobó esta ley, dijimos que no iba a servir de nada aprobarla si no venía acompañada
de una dotación presupuestaria, de fondos y de un desarrollo reglamentario que permitiese aplicarla en toda España y que permitiese financiar a los enfermos de ELA el tratamiento que tanto dinero cuesta y que tantas dificultades supone para tantas familias españolas que lamentablemente sufren esta enfermedad en el seno de su familia. Pero el Gobierno no ha hecho absolutamente nada por segunda vez. Hay que recordar cómo en la legislatura pasada forzaron esa prórroga en la presentación de enmiendas que provocó que esta ley decayera sin que llegara a ningún término. El Gobierno no hace nada y ahora los enfermos comprueban que Sánchez les ha engañado y ha frustrado sus esperanzas. Cada día mueren 3 pacientes de ELA. Han muerto ya 390 desde que se aprobó la ley y unos 1000 al año, mientras el número de nuevos pacientes aumenta en 3 casos al día. Por lo visto, el Gobierno no tiene dinero para estos enfermos, pero sí para propaganda, porque sin ir más lejos, este año Sánchez ha aprobado el mayor gasto en publicidad institucional de los últimos 18 años, 161 millones de euros. En total se han gastado 800 millones de euros en comprar a los medios desde que llegaron a la Moncloa, porque blanquear su imagen es más importante que financiar una ley ELA, porque estamos hablando de la vida de muchísimas personas que dependen de que se saque adelante esta ley. Pero en el orden de prioridades de este Gobierno, por supuesto, jamás están en los españoles y muchísimo menos los enfermos de este tipo de enfermedades. Por último, no queremos dejar pasar por alto la tala indiscriminada de olivos que el Gobierno del Partido Popular en Andalucía están perpetrando. Provincias como Jaén o Córdoba están sufriendo las consecuencias de la ideología y del fanatismo climático que sacan adelante el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas y que se aplica directamente a nuestra tierra. Unas políticas alejadas de la realidad social y económica de Andalucía que está llevando a la ruina a nuestro campo y la gente que se dedica a él con muchísimo esfuerzo y que lamentablemente desisten. No es que abracen con complacencia estas políticas, es que la gente que trabaja en el campo acaba desistiendo viendo la ruina que se les viene encima sin que ningún Gobierno haga absolutamente nada por sacarlos adelante. Derriban olivos para instaurar en su lugar placas solares. Y talar árboles para colocar plantas fotovoltaicas no tiene nada de verde, pero sí tiene mucho de ruina. Además, llueve sobre mojado, porque ya vimos esa imagen de Moreno Bonilla abrazándose a Teresa Rivera en Doñana en aquel infame pacto contra los agricultores en la zona para limitarles el agua a cambio de subvenciones. Nosotros, desde luego, rechazamos por completo ese pacto verde, todas esas políticas. Somos conscientes de la problemática tan grande que hay en el campo andaluz y denunciamos que estas medidas que se aplican o bien desde el desconocimiento de la realidad social y económica de Andalucía, o bien con conocimiento de causa, lo cual es doblemente lamentable y que desde luego están llevando al campo andaluz a la ruina. Y sin más, quedo a su disposición. Hola, portavoz. Aprovecho para preguntarle por otros 2 asuntos. La polémica a raíz del aforamiento del líder del PSOE en Extremadura. Sabe que ayer hizo la propuesta de eliminar los aforamientos. No sé qué le parece. Y luego también se vota esta tarde en Europa la posibilidad de incluir las lenguas cooficiales en la Unión Europea, etcétera. No sé qué espera de esa votación. Gracias. Bueno, empezando por la segunda pregunta, nosotros lo que esperamos es que esto se frene, porque aquí no estamos hablando del afán del Gobierno, en ningún caso por dar a conocer la lengua catalana y por proyectar esa imagen de España. Aquí de lo que estamos hablando es de otro capricho más de Puigdemont, que es quien sostiene a Sánchez en el Gobierno, y a base de este tipo de extorsiones y de chantajes y de un Gobierno que no solamente se deja chantajear, extorsionar, sino que ha asumido como propio ese plan de desmantelamiento nacional de España, pues saca adelante porque su único afán es mantenerse en el poder. Y si para eso tiene que ceder ante Puigdemont y colocar el catalán, que no es una lengua oficial, que es cooficial en toda la Unión Europea, para contentar a un prófugo de la justicia, que es a quien le debe el sillón en el que se sienta todos los días en el Consejo de Ministros,
pues lo va a terminar haciendo. Y lo que esperamos, desde luego, es que esto no salga adelante. El Partido Popular Europeo cuenta con 14 primeros ministros en Europa. Y ya que no fueron capaces de convencerlos para no votar a Teresa Rivera y darle un puesto en la Comisión Europea, esperamos que por lo menos ejerzan la poca influencia que le queda a Feijóo en el ámbito europeo para impedir que el catalán pueda instaurarse en la Unión Europea, dando satisfacción a los deseos de Puigdemont, que es ni más ni menos en lo que esto consiste. Y en cuanto a la Diputación de Badajoz, esto es una canallada constante, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Una persona que se ha quitado de en medio a 5 personas que iban en las listas y a un diputado electo para ser aforado por su implicación en los casos de corrupción que afectan al hermano del presidente del Gobierno. Y ahora hace el paripé ofreciendo un pacto al Partido Popular para decir que se acabe con los aforamientos. Estamos ante un verdadero circo, una vergüenza nacional y un Partido Socialista que actúa como una mafia para quitarse de en medio a quien haga falta con tal de blindarse ante la corrupción. Pero también decimos que los aforamientos que se están dando o los que aspiren a conseguir cualquier miembro del Partido Socialista, lo único que van a hacer es retrasar lo inevitable. Porque si otros no van a hacer su papel, nosotros desde luego vamos a llegar hasta el final. Estamos personados en todos los casos de corrupción que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno, y lo único que tenemos que decirle a esta gente es que lo único que van a conseguir es retrasar lo inevitable, porque nosotros vamos a estar ahí para sentar en el banquillo a quien haga falta. Y desde luego ninguna de sus tretas les va a servir en absoluto. Pero sí es de destacar y sí es denunciable la falta de pudor y de vergüenza con la que está actuando el Partido Socialista, cargándose las instituciones y cargándose nuestra imagen en el exterior con tal de blindarse ante su corrupción. Hola, buenos días. Buenos días. Yo, al hilo de la pregunta del compañero sobre la votación de esta tarde en Europa sobre el catalán, el euskera y el gallego, ayer su portavoz nacional reconoció que el PP les había pedido ayuda para que dentro de Europa presionasen a los países que están dentro de su grupo parlamentario en Europa para evitar esta votación. No sé si en las últimas horas ha habido algún contacto entre PP y ustedes para insistir en esa presión de cara a la posible votación de esta tarde para que no salga adelante. Vamos a ver, a nosotros que no nos hace falta que nos pidan ayuda ni nos digan lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros siempre hemos tenido claro desde el principio lo que hay que hacer con el separatismo catalán en España y en Europa. Los que no lo han tenido claro hasta ahora han sido otros. Y quiero recordar que el PP tuvo en su mano poder evitar que Teresa Rivera, entre otras cosas, fuese comisaria en la Unión Europea, premiándola a la artífice de la ruina de nuestra industria y de nuestro campo. Pero aquí quien se tiene que afanar en convencer a los suyos de que esa votación no se lleve a cabo es el Partido Popular. Nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, que es rechazar esta extorsión del separatismo catalán a todos los españoles. Yo desconozco si ha habido ese tipo de conversaciones porque, como ustedes comprenderán, yo estoy aquí en el Congreso y me dedico a lo que me dedico. Pero yo creo que a nadie se le escapa y no hace falta tener ninguna conversación privada para saber que Vox va a actuar siempre en defensa de los españoles y en defensa de la integridad nacional, y siempre contra aquellos que se erigen como enemigos de todos los españoles, en este caso Puigdemont, un prófugo de la justicia al que el Gobierno le debe estar en esos sillones azules para vergüenza de todos los españoles. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que podremos gustar más, podremos gustar menos, pero todo el mundo sabe cuál es nuestro plan y cuál es nuestro proyecto. El que no lo tiene tan claro es el Partido Popular. En todo caso, es al revés, que aquella influencia que no tuvieron para evitar que Teresa Rivera fuese comisaria la ejerzan ahora para que todos los primeros ministros pertenecientes al Partido Popular Europeo ejerzan su función y sean responsables. He dicho que no iba a hablar mucho, pero como siempre se me da fatal a cortar. Pero bueno, muchas gracias a todos.